¿Sabías que por primera vez en la historia, una gran cantidad de personas están optando por la cremación en lugar del tradicional entierro al momento de su fallecimiento? Según los expertos, esta tendencia continuará en aumento, llegando a que aproximadamente el 70% de las personas prefieran la cremación en lugar del entierro tradicional en los próximos 10 años. Entonces, la pregunta que surge es si la cremación es algo que los cristianos deberían considerar. Vamos a hablar sobre este tema en este video. Bien, hay 4 preguntas que quiero plantear y responder en este video. La primera pregunta es, ¿qué implica exactamente la cremación? La segunda pregunta es, ¿qué dice específicamente la Biblia acerca de la cremación, si es que menciona algo al respecto? La tercera pregunta, que es la más frecuente, se refiere a si la cremación de alguna manera afectará mi cuerpo resucitado y glorificado, que Dios creará para mí en el momento del arrebatamiento. Y finalmente, la cuarta pregunta es la siguiente. Si soy cristiano y estoy considerando la cremación, ¿qué aspectos debo tener en cuenta al decidir entre ser cremado o tener un entierro tradicional? Entonces, vamos a abordar la primera pregunta. ¿Qué implica exactamente la cremación? La cremación es el proceso mediante el cual se aplica calor al cadáver a temperaturas extremadamente altas dentro de una cámara de cremación. Básicamente, se descompone el cuerpo en sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluyendo el tejido blando, se vaporiza, dejando solamente los huesos. Estos huesos son posteriormente quemados hasta convertirse en polvo seco o partículas llamadas cenizas. Ahora bien, la Biblia menciona lo siguiente: por el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Por lo tanto, el concepto aquí es que Dios utilizó la tierra o el polvo para crear nuestros cuerpos. Al pasar por el proceso de cremación, esencialmente estamos retornando nuestros cuerpos a su estado original, aquel del cual Dios nos creó. El paso del cuerpo a través de las llamas hasta convertirse en cenizas está acompañado de estudios e investigaciones que buscan comprender no solo los aspectos físicos, sino también los impactos ambientales y sociales de esta elección. De acuerdo con los datos de la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha experimentado un constante aumento, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses ahora optan por la cremación, y este número tiende a crecer en las próximas décadas. Desde una perspectiva científica, la cremación se presenta como una alternativa más sostenible en comparación con el entierro tradicional. Las investigaciones indican que los entierros convencionales requieren vastas extensiones de tierra y implican el uso de productos químicos para el embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas, lo cual tiene un considerable impacto ambiental. En contraste, la cremación, a pesar de consumir energía y liberar emisiones de carbono, requiere menos espacio y recursos, alineándose así con el creciente deseo de prácticas más sostenibles. Además de consideraciones ecológicas y ambientales, la cremación refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Mientras algunas tradiciones la ven como una forma de purificación y liberación, otras buscan orientación en la Biblia y en textos sagrados sobre esta práctica. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento, en más de 200 ocasiones en las que se discute la muerte, el entierro tradicional es el método habitual para desechar un cuerpo. Sin embargo, la Biblia no declara en ningún lugar que este sea el único o exclusivo método para ello. Aunque existen referencias a cuerpos siendo quemados, no hay menciones directas a la cremación. Permíteme darte algunos ejemplos. Recuerda que Saúl y sus hijos fueron derrotados en batalla por los filisteos. Cuando algunos israelitas encontraron sus cuerpos, los llevaron a Jabes y los quemaron después de sacarlos de la pared. Luego tomaron sus huesos y los enterraron bajo un árbol de tamarisco en Jabes, donde ayunaron durante 7 días. En este caso, es probable que los cuerpos estuvieran en un estado mutilado o tan destruidos que un entierro tradicional adecuado o el transporte a otro lugar para su entierro no era práctico, por lo que se optó por la cremación. Otra referencia a cuerpos quemados, pero no necesariamente a la cremación, se encuentra en 2 Reyes capítulo 21, donde se menciona que Manasés sacrificó a su propio hijo en el fuego
y practicó hechicería y adivinación. Además, en 2 Reyes 23, 6 y 20, se relata que Josías notó varios túmulos en el lado del cerro y ordenó que los huesos fueran sacados y quemados en el altar en Betel para profanarlos. También ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos en sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Estas referencias hablan de cuerpos siendo quemados, pero no hacen una declaración directa sobre el proceso o el concepto de cremación al momento de la muerte. En la narrativa de los eventos descritos en 2 Reyes 23, 6 y 20, la acción del rey Josías refleja una época de intensas reformas religiosas en el reino de Judá. Este momento de la historia bíblica, lleno de simbolismo y significado, ilumina la complejidad de las prácticas funerarias y su papel dentro del contexto cultural y espiritual de la época. Josías, en su determinación de purificar el culto y restaurar la adhesión estricta a los preceptos de la Torá, emprendió una vigorosa campaña contra los lugares de culto pagano, incluyendo el acto de quemar huesos humanos en altares en Betel. Esta demostración de desaprobación no solo tiene un trasfondo religioso, sino que también busca eliminar cualquier vestigio de prácticas consideradas abominables. Aunque no está directamente relacionada con la cremación como práctica funeraria o ritual, destaca la manipulación de los restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego en la purificación y la profanación. Desde una perspectiva científica, la cremación involucra procesos que han sido estudiados tanto en términos de eficacia como de impacto ambiental. Investigadores en el campo de la arqueología y la antropología han explorado cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y qué métodos de cremación se utilizaron. Estos estudios revelan una variedad de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación que minimizan la emisión de gases nocivos. Desde el punto de vista bíblico, la manipulación de huesos y restos mortales tiene profundas implicaciones espirituales. Por ejemplo, en Números 19, 16, se dice que aquel que toque a alguien que ha sido muerto y sepultado estará impuro durante 7 días. Este versículo destaca la visión de la muerte como algo que impone una separación ritual, requiriendo purificación. Sin embargo, la cremación como práctica de manejar a los muertos no se menciona directamente en la Biblia, lo que deja espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Interesantemente, la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en relación con la conservación ambiental. Estudios ambientales comparativos entre entierros tradicionales y cremación destacan cómo esta última puede considerarse una alternativa más sostenible, reduciendo la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios y a la descomposición de cuerpos, que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Por lo tanto, la narrativa en torno a la cremación, entrelazada con reflexiones bíblicas e información científica, trasciende la simple disposición de restos mortales y aborda cuestiones fundamentales sobre pureza, memoria, identidad y continuidad espiritual. En el contexto contemporáneo, la elección entre entierro y cremación está influenciada por una variedad de factores, incluyendo creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. Así, el diálogo entre fe y ciencia continúa moldeando las prácticas funerarias, reflejando tanto el respeto por la tradición como la adaptación a las demandas del mundo moderno. En 1 Corintios 15 se nos dice que nuestros cuerpos terrenales, al morir, son plantados en la tierra de la misma manera que una semilla, pero serán resucitados en una forma glorificada para vivir eternamente. Nuestros cuerpos son enterrados en humildad, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Así como existen cuerpos naturales, también existen cuerpos espirituales. A menudo me hacen esta pregunta: ¿cómo va a reunir Dios mi cuerpo si decido ser cremado? Permíteme recordarte que al principio, Dios usó tierra y polvo para crear a la humanidad. Entonces, si Dios pudo usar tierra y polvo para crear al hombre, ¿no crees que es lo suficientemente poderoso como para utilizar polvo o cenizas para recrear nuestro cuerpo? Esa es la primera consideración. En segundo lugar,
Cuando reflexionas sobre el hecho de que hay muchas formas en las que los cuerpos pueden ser destruidos, como ser devorados por un león o un tiburón en el océano, o ser víctimas de explosiones en la guerra, o incluso ser quemados, te das cuenta de que Dios no está limitado por ninguna de estas circunstancias en términos de su capacidad para recrear un cuerpo que tendremos por toda la eternidad. Sin embargo, lo más importante que debemos entender es que, con el paso del tiempo, todos nuestros cuerpos se descompondrán hasta convertirse en cenizas. Incluso desde la perspectiva científica, sabemos que los tejidos blandos pueden tardar mucho tiempo en descomponerse por completo. Puede llevar meses o incluso años para que todo nuestro cuerpo se descomponga y solo quede un esqueleto. Este proceso, conocido como esqueletización, puede llevar décadas o incluso siglos, dependiendo del tipo de suelo en el que se enterró el ataúd y de otros factores. Entonces, independientemente del tiempo que una persona haya estado muerta, la realidad es que al final todos terminaremos convertidos en polvo. A menos que muramos y el Señor regrese, ya sea al día siguiente, el próximo año o en cualquier momento, todos nosotros experimentaremos este proceso. El punto principal es que Dios no está limitado por la forma en que nuestros cuerpos se hayan descompuesto, ya que su poder es capaz de recrear un cuerpo glorificado. Los estudios científicos sobre la descomposición demuestran que este proceso está influenciado por numerosos factores, como la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. Estas investigaciones en tafonomía, que es la ciencia que estudia los procesos de descomposición, fosilización y preservación de organismos después de la muerte, explican cómo el cuerpo humano se desintegra con el tiempo en componentes más simples, convirtiéndose finalmente en parte de la Tierra. Una vez más, estamos inmersos en un proceso cuya duración puede variar significativamente. Al mismo tiempo, las Escrituras nos brindan una visión reconfortante sobre la transitoriedad de la vida física y la promesa de la vida eterna. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo habla sobre la resurrección de los muertos diciendo: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en cuerpo corruptible, resucitará en cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual». Este pasaje refleja la creencia cristiana de que aunque el cuerpo físico pueda perecer y volver al polvo, existe una forma de existencia que trasciende la materialidad, una existencia espiritual eterna, prometida a todos los creyentes. Y ahora abordaremos la cuarta y última pregunta en este video. ¿Cómo puedo decidir si la cremación es adecuada para mí? Hay algunas preguntas que probablemente debas hacerte si estás considerando esto, o quizás alguien que conoces está considerando esta opción. En primer lugar, y lo más importante, ¿qué tipo de entierro o conmemoración deseas tener cuando mueras? Si tus cenizas están en una urna, puedes ser trasladado de un lugar a otro. Pero si eres enterrado en una tumba en un cementerio con una lápida u otro tipo de memorial, a veces ese lugar puede convertirse en un sitio al que tus seres queridos regresen. Sabemos que tu cuerpo está allí y que tu espíritu se ha ido, pero a veces eso brinda consuelo a tus seres queridos, ya que pueden volver a tu tumba y tener esos maravillosos recuerdos de ti. Eso no es posible si eliges la cremación como opción. Sin embargo, en la misma línea, debes considerar si simplemente deseas tener una urna o si deseas que las personas, en el momento de tu muerte, puedan participar en una ceremonia más tradicional, como un servicio funerario o un entierro formal. La cremación ofrece una mayor flexibilidad en términos de ubicación y opciones conmemorativas, pero también puede afectar la forma en que tus seres queridos se despiden y recuerdan a ti. Es importante reflexionar sobre estas preguntas y considerar tus propias creencias, deseos y las necesidades emocionales de tus seres queridos al tomar una decisión sobre la cremación. Cada persona y situación es única, por lo que no hay una respuesta única para todos. Lo más importante es que te sientas en paz y en armonía con la elección que hagas. Considera la posibilidad de tener un servicio abierto en el que las personas puedan venir y despedirse de ti, honrando tu vida y el impacto que tuviste en la suya. Esto puede ser conveniente para aquellos familiares y amigos que viajan desde diferentes partes del mundo,
ya que les brinda la oportunidad de participar en un servicio conmemorativo. En contraste, si optas por un entierro tradicional, aquellos que te conocen deberán tomar decisiones, detener sus actividades y ajustar sus horarios para viajar al lugar del servicio conmemorativo. Esto puede implicar una espera de una semana, 10 días o incluso más, ya que tu cuerpo se descompone y solo puede permanecer en un estado adecuado por un tiempo limitado antes de ser enterrado. Si bien la Biblia no menciona explícitamente la cremación como método de disposición del cuerpo después de la muerte, tampoco prohíbe ni aprueba específicamente esta práctica. Las prácticas de sepultura descritas en la Biblia generalmente involucran el entierro de los cuerpos. Por ejemplo, figuras notables del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob y José, fueron enterrados. En el Nuevo Testamento, el cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un túmulo. Dado que no hay una referencia directa a la cremación en la Biblia, las interpretaciones se basan en los principios generales del cristianismo y las tradiciones eclesiásticas. Algunos argumentan que, como el cuerpo es considerado el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, 20, debe ser tratado con honor y respeto después de la muerte, lo que favorece el entierro tradicional. Sin embargo, otros argumentan que, dado que el cuerpo físico eventualmente se descompone y regresa al polvo, Génesis 3, 19, la cremación es una forma aceptable de acelerar ese proceso natural, siempre que se realice con respeto. En el pasado, algunas denominaciones cristianas tenían restricciones sobre la cremación debido a la preocupación de que pudiera interferir con la resurrección. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas denominaciones revisaron sus posiciones, reconociendo que Dios es capaz de resucitar un cuerpo independientemente de su condición física después de la muerte. Por ejemplo, la Iglesia Católica permitió oficialmente la cremación a partir de 1963, con la condición de que no se elija por razones que contradigan la fe cristiana en la resurrección. Aunque la cremación es aceptada, la Iglesia aún prefiere el entierro o el depósito de las cenizas en un lugar sagrado, en lugar de la dispersión o almacenamiento no sagrado. La decisión sobre la cremación a menudo se deja al discernimiento individual y las creencias personales dentro del contexto de la fe cristiana. Muchos creen que, siempre que la elección de la cremación se haga con respeto y no contradiga la doctrina de la resurrección, es aceptable. Es importante considerar tus creencias personales, así como las enseñanzas y directrices de tu denominación o comunidad de fe. La cremación ha ganado popularidad en muchos países debido a una variedad de factores, incluyendo consideraciones prácticas, preferencias personales y cambios culturales. Algunas personas eligen la cremación por razones económicas, ya que puede ser más asequible en comparación con los costos asociados con un entierro tradicional. Otros la eligen por motivos ambientales, ya que la cremación puede ser percibida como una opción más ecológica al evitar el uso de recursos naturales para la construcción de ataúdes y la ocupación de espacio en cementerios. Además, la cremación ofrece flexibilidad en términos de la ubicación final de las cenizas, permitiendo que los seres queridos las conserven en casa, las dispersen en un lugar especial o las coloquen en un columbario. Algunas personas pueden tener inquietudes religiosas o culturales sobre la cremación y preferir el entierro tradicional como una expresión de sus creencias y tradiciones. En algunas religiones, como el judaísmo y el islam, el entierro es la práctica preferida y puede estar estipulado por las leyes religiosas. Es importante respetar y tener en cuenta las creencias y prácticas religiosas individuales al tomar decisiones sobre la disposición final del cuerpo. Junto con la cremación, ha surgido una opción alternativa conocida como la cremación líquida o resomation. Este proceso utiliza agua y productos químicos para disolver el cuerpo, dejando solo los huesos, que luego son pulverizados y entregados a la familia en forma de cenizas. La cremación líquida se presenta como una alternativa más respetuosa con el medio ambiente, ya que utiliza menos energía y no emite las mismas emisiones de gases de efecto invernadero que la cremación tradicional. Sin embargo, su aceptación y disponibilidad pueden variar según la ubicación geográfica debido a la legislación y las prácticas funerarias locales. En algunos casos, las personas pueden optar por una combinación de cremación y entierro tradicional. Esto implica la cremación del cuerpo
y la posterior inhumación de las cenizas en un cementerio o lugar sagrado, a menudo en una urna o nicho diseñado para tal fin. Esta opción puede ser una forma de satisfacer tanto las preferencias personales como las necesidades culturales o religiosas. Es importante considerar la planificación anticipada de los arreglos funerarios, ya sea que elijas la cremación o el entierro tradicional. Espero que estas respuestas a las 4 preguntas brinden claridad y te ayuden a tomar una decisión sabia sobre tus planes funerarios. Dios te bendiga. No dudes en compartir este video con tus conocidos y déjanos tu opinión en los comentarios.